Hola, esta es la clase en la que vamos a platicar acerca de los principios más básicos y más fundamentales de cómo se genera una imagen de resonancia magnética. La intención de esta clase es presentar el panorama completo y va a ser de manera muy caricaturizada. De hecho, yo a esta clase le menciono que es la versión Mickey Mouse del curso de resonancia magnética porque es muy simple, no nos vamos a meter en cosas muy complicadas. Pero les voy a ir señalando en cada una de las diapositivas las clases a las que nos vamos a referir después, en donde sí vamos a meter detalles. El curso de resonancia magnética no tiene la intención de hacerlos unos expertísimos en resonancia magnética y que sepan desarrollar secuencias de pulsos y que entiendan todas las ecuaciones, sino presentarles los conceptos generales de manera que sean ustedes capaces de reconocer artefactos cuando sucedan y saber por dónde llegaron. Las personas que vayan a utilizar la resonancia magnética como herramienta fundamental en su investigación deben de tener bien claros los conceptos de la formación de la imagen y de los mecanismos generadores de contraste, porque si no, todo se mantiene en algo como caja negra, que entran pacientes o entran ratas al resonador y salen imágenes. Esa idea es muy limitada, o esa concepción es muy limitada y muy común entre personas que nos ven trabajar con resonancia magnética y piensan que uno mete ahí las muestras, los pacientes, los animales y salen artículos escritos. Y la verdad es que hay muchos detallitos en los que hay que irse fijando para evitar que uno ande interpretando o sobreinterpretando los datos de manera incorrecta. La resonancia es una cosa muy complicada. Más bien voy a usar la palabra compleja. Compleja en el sentido no de que cueste trabajo entenderla, porque pues digo, le vamos a echar ganas y la vamos a entender. Pero compleja me refiero a que hay muchas cosas que dependen de otras cosas y todo trabaja al mismo tiempo. Y es muy fácil que un parámetro te afecte a otro, o incluso en el aparato ya cuando hablamos de hardware, a diferencia de un coche, que si se te descompone el aire acondicionado, el coche sigue funcionando. En el resonador, si se descompone un tornillito, una cosita, se te echa abajo todo el espectáculo. Entonces es más complejo en ese sentido que otros mecanismos para producir imágenes. Entonces nuevamente, insisto, la idea de la clase de hoy es mostrarles el bosque completo. Y en las clases subsecuentes vamos a ir viendo los árboles que conforman el bosque. Para empezar un poquitito de historia, yo creo que la resonancia es una de las técnicas que más premios Nobel ha producido, si lo quieren ver así, o que más premios Nobel han estado involucrados en la generación de la resonancia magnética como la conocemos el día de hoy. Pero tenemos que reconocer algo: la resonancia magnética es una cosa propia de los químicos, ¿sí? En realidad, si no fuera por los químicos, no tendríamos imágenes de resonancia magnética. Y esto se remonta a los años 40, cuando empezaron a trabajar Isidore Rabi y después Bloch y Purcell, desarrollando la teoría y después los métodos para detectar el fenómeno de resonancia magnética. De hecho, las personas que trabajan en el C13 o que están involucradas con nosotros de alguna manera, sea a través del clúster de cómputo, por ejemplo, notarán que muchos de estos nombres los tenemos como nombres de computadoras propias del clúster de cómputo, porque pues nos gusta ponerles nombres de personas relacionadas a la resonancia magnética. Entonces, el fenómeno por sí mismo, que ahorita vamos a revisar qué es, fue descrito en los 40 y le valió el premio Nobel a Rabi, Bloch y Purcell en 1952 por diferentes razones. Pero las imágenes empiezan a surgir a partir del trabajo que se realiza en los años 70. Hay dos cosas interesantes. Uno, se cuela en esta lista la tomografía, porque Hounsfield y Cormack en los años finales de los 60, principios de los 70, empezaron a trabajar en los algoritmos de la transformada de Funk-Radon que revisaron con el doctor Juan Ortiz, o la retroproyección, que es otra manera de verlo, donde tienen los datos desparramados en un círculo y después tratas de retroproyectarlos y generar la imagen. Esas ideas nacen en los 70s y logran introducir el concepto de tomografía, que significa hacer cortes, ¿no?
Y la resonancia también intenta y logra hacer eso, hacer cortes de un objeto tridimensional. Por eso su importancia. Si bien los mecanismos desarrollados o los algoritmos desarrollados por Hounsfield y Cormack para la tomografía pueden utilizarse para hacer imágenes de resonancia magnética, la verdad es que lo que vamos a ver después se propone como un mecanismo, y lo es, un mecanismo muchísimo más eficiente para la generación de la imagen. De hecho, las primeras imágenes ya de personas, organismos vivos, los desarrolla Damadian también en los años 70 y fue el fundador de la primera compañía de resonadores comerciales en los 80 que se llamaba Fonar. Y curiosamente, aunque lo tenemos aquí en la lista, a él no le dieron el premio Nobel porque la manera en que se le había ocurrido a él utilizar la resonancia para la detección específicamente de tejido tumoral era un método bastante complicado y la verdad hubiera sido poco útil para llevar a la clínica si se hubiera seguido con sus ideas. Por el contrario, el trabajo de Lauterbury y Mansfield, que los ven hasta abajo, que fue realizado contemporáneamente a Damadian, también en los 70s, a ellos sí les dieron el premio Nobel. De hecho, Damadian estaba muy enojado, o sea, realmente enojado, en tiempos donde todavía, en el 2003, había periódicos de papel. Contrató una página completa del New York Times para poner la medalla del premio Nobel de cabeza, como si fuera el anticristo, en una señal de protesta de que a él no le dieron el premio Nobel junto con Lauterbury y Mansfield. Él decía, por supuesto, que Lauterbury y Mansfield se lo merecen, pero ¿por qué yo no puedo estar en un trío con estas otras personas, ¿no? En un trío de ganadores. Y sin embargo, eso nunca prosperó. Tenemos también, por trabajos hechos en los 80s y premios Nobel en el 91 y en el 2002, tenemos a otras dos personas, de los cuales resalto a Ernst. Y Ernst es el que desarrolla el concepto del eco, ¿sí?, que va a resultar fundamental para que las imágenes queden bien. Si no tuviéramos ecos de la señal se perdería muy rápidamente y el eco, como su nombre lo dice, nos recupera la señal y de esa manera podemos aumentar la magnitud de ella con respecto al ruido y tener muchísimo mejores imágenes. Bueno, Woodrich también está en esta lista porque utilizó la espectroscopía para hacer el análisis de proteínas. Pero fíjense el camino largo que hay que hacer para llegar desde la descripción del fenómeno de resonancia magnética hasta la generación de las imágenes. Es un camino largo en términos de avances, pero relativamente corto en términos de tiempo, porque de los años 50 a los años 80 solamente son 30 años de que se reconoce el fenómeno de resonancia magnética y 30 años después está generando imágenes. Feitas, como vamos a ver, pero está generando imágenes. Y 20 años después de eso, o de hecho 10 años después de eso, aparece la resonancia funcional en los 90s. Así que la resonancia magnética ha sido una técnica de un avance realmente rápido y espectacular. Aquí está Damadian con su primera máquina de resonancia magnética prototipo, haciendo una imagen del tórax de este pobre sujeto con el que trabajaba, y aquí en panel B podemos ver qué fue lo que lograron y comparándolo con una imagen pues más contemporánea. Digo, esta imagen ha de tener 15 años, ahorita quedan todavía mejor que eso, pero aquí la caricatura es comparar B con C, ¿no? Y pues obviamente era una máquina muy complicada. Y lo que sí tiene Damadian, que yo siempre creo que vale la pena resaltar, es que además de ocurrírsele cómo generar las imágenes, él fue el que describió que el tejido tumoral tiene propiedades magnéticas distintas al tejido sano. Y que entonces la resonancia magnética podría utilizarse para detectar tumores. La manera en que se le ocurrió detectarlos estaba muy complicada, pero la idea de que a partir de las propiedades magnéticas de los tejidos tumorales los podíamos distinguir de tejido sano, pues eso sí es algo que siento yo que es merecedor de elogio. No sé si el premio Nobel, no me toca, pero yo creo que sí es algo digno de reconocer.
Bueno, ¿qué necesitamos para tener el fenómeno de resonancia magnética y después poderlo medir y convertirlo en imágenes? Lo primero que necesitamos es un gran imán, ¿sí? ¿Qué tan grande es un gran imán? Vamos a ponerlo en contexto. Nuestro planeta tiene la capacidad de atraer la puntita de una brújula, ¿no? Una aguja imantada. Tiene la capacidad de atraerlo y que señale hacia el polo norte magnético, ¿no? Si nosotros medimos la cantidad de magnetismo que tiene en promedio nuestro planeta, la unidad con la que lo hacemos es la unidad de Tesla. La historia de Nikola Tesla es una historia muy interesante que les recomiendo que busquen en Wikipedia. Nikola Tesla era todo un personaje, estaba peleadísimo por cuestiones monetarias con Thomas Alva Edison y desarrolló prácticamente la electricidad del mundo moderno, Nikola Tesla. No Alva Edison, fue Nikola Tesla que desarrolló la corriente alterna. Él nunca se ganó el premio Nobel ni nada, pero por lo menos tiene a su nombre una unidad en el sistema métrico internacional, que es el Tesla. Y el Tesla nos dice cuánto magnetismo hay en un lugar. Entonces, en promedio nuestro planeta tiene 30 microteslas. Hay regiones que tienen más, regiones que tienen menos, dependiendo de cómo está la orografía propia del lugar, pero en promedio tiene 30 microteslas. Y eso es suficiente para atraer la aguja imantada en una brújula y que apunte hacia el norte. Bueno, pues los resonadores magnéticos convencionales son de 1.5 o 3 teslas, ¿sí? En el instituto tenemos 2 resonadores de 3 teslas y tenemos un resonador de animales que tiene 7 teslas. Entonces es un campo magnético sumamente potente. Tan potente que una persona que entre y traiga monedas en las bolsas salen volando. Mis lentes no son magnéticos, pero el tornillito que une las patitas es suficientemente magnético para que si me acerco y el día está caluroso y yo ando grasosito de la cabeza, me salen volando los lentes, ¿no? Siempre que entra una persona al resonador hay que hacerle un cuestionario, ver que no tenga nada de metal adentro del cuerpo, revisarlo por fuera, que no tenga nada de metal, idealmente ponerle una batita para asegurarnos que no vaya a entrar con algo de metal, porque sí es un campo magnético muy potente. De hecho, los pocos peligros que tiene la resonancia magnética es eso, ¿no? Que alguien vaya a entrar con algo de metal y se convierta en un proyectil. De hecho, estos detalles los van a revisar con el doctor Eric Pasalle en la clase de seguridad en resonancia magnética, alrededor de la mitad del curso de resonancia. ¿Qué tan potente es potente, ¿no? El campo magnético? ¿Qué tanto son 3 teslas? Ya lo vimos en comparación con el planeta, pero hay campos magnéticos más potentes que 3 teslas, ¿no? La cosa es que no es fácil, en términos de ingeniería y de física, fabricar un campo magnético que sea muy potente, pero que al mismo tiempo sea estable y que además sea homogéneo, que en un buen volumen en donde quepa nuestra muestra, por ejemplo la cabeza de un sujeto, que en todo ese espacio haya los mismos cantidad de teslas que nosotros estamos pensando. Entonces, por ejemplo, hay magnetos de hasta 100 teslas que son muy potentes, pero y son estables, son robustos, pero que tienen un volumen muy chiquitito. Y bueno, pues ha habido intentos de llegar hasta los 1200 teslas, y llegaron, pero como ven el resonador, bueno, no el resonador, el magneto, el imán, el campo magnético implosionó, ¿no? Y se destruyó la máquina que lo estaba provocando. Lograron 100 milisegundos de tener 1200 teslas. Entonces, pues evidentemente esto no se puede utilizar para hacer resonancias. Y digamos que el rango de el 1 tesla a los 3 teslas son lo más común en la práctica clínica. Hay resonadores de menos, hay de 0.5, esos los utilizan sobre todo para cosas de ortopedia, son magnetos incluso abiertos, no parecen la dona. Y hay resonadores de 7 teslas, nosotros tenemos uno para ratas, pero hay resonadores de 7 teslas para humanos, y el más grande que hay es uno de 11 teslas, que está en París, para humanos, y es una cosa gigante y enorme, ¿no? Pero digamos, lo más común es entre 1 y 3 teslas. Bien, hablando acerca del fenómeno de resonancia magnética.
Este es un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Simplemente sucede, ¿no? Lo vamos a retomar con mayor detalle en las clases que siguen. Y este es un fenómeno que sucede en aquellos átomos que tienen un número impar de protones. Para nuestros casos, lo que nos importa es el hidrógeno. Y el hidrógeno porque está en el agua, y el agua porque pues, somos 70% agua. Entonces nos importa el hidrógeno. El protón normalmente tiene un movimiento de rotación en sí mismo. Y que las cosas cuando tienen una carga eléctrica, se produce asociado un campo magnético, que siempre es perpendicular al eje de rotación de la partícula eléctricamente cargada. Entonces, lo que está representando la animación es un protón en naranja que está dando vueltas con un movimiento de rotación, como nuestro planeta, y el campo magnético que genera está representado por esta barrita amarilla. Es un imancito, ¿sí? Y ese imancito, cuando está en presencia de un campo magnético más potente, empieza a girar alrededor de ese campo magnético más potente, y lo hace con una cierta frecuencia. Esta frecuencia del bailecito que le hace alrededor al campo magnético principal, representado por la línea verde, es una frecuencia que es característica para cada uno de los elementos de la tabla periódica que tienen la capacidad de presentar el fenómeno de resonancia magnética. En el caso del hidrógeno, esa firma característica de su frecuencia, que llamamos la razón giromagnética, corresponde a 42.5 MHz por Tesla. Es decir, que por cada Tesla que está experimentando nuestro protón, está dando vueltas alrededor de ese campo magnético 42,5 millones de veces por segundo. Está dando vueltas, o sea, va harto rápido, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros más Teslas, pues obviamente esto va a ir todavía más rápido. Es una relación lineal muy sencillita. 42.5 MHz por Tesla, y cada uno de los elementos que tienen el fenómeno de resonancia magnética cambian esta frecuencia de precesión. Estas se saben, vienen en los libros de texto, y entonces nosotros sabemos a priori a qué frecuencia de precesión, que es el movimiento que está haciendo aquí, a qué frecuencia de precesión está nuestro hidrógeno en este campo magnético, porque nosotros conocemos la magnitud del campo magnético. Ahora recuerden, cuando hablamos de agua, cuando hablamos de moléculas de agua, estamos hablando de un montón, ¿sí? Para ponerlo en perspectiva, en un cubito de 1 milímetro por lado que tengamos, si lo ponemos en la corteza ese cubito, y ese es el tamaño habitual de la resolución de una imagen de resolución considerable en un humano, pues ahí nos están cabiendo 250,000 neuronas o 3 por 10 a la 19 moléculas de agua, y cada una de estas moléculas de agua tiene 2 hidrógenos, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de los fenómenos que están presentando las moléculas de agua, los átomos de hidrógeno, los protones del átomo de hidrógeno, estamos hablando de una enorme cantidad de moléculas. Nunca o casi nunca vamos a estar hablando de cosas individuales. Solo al principio de las clases estaremos hablando de lo que está haciendo uno, pero nunca perdamos de perspectiva que estamos hablando de un montón de moléculas de agua que están haciendo algo en conjunto. Bueno, entonces, ¿qué es el fenómeno? Si nosotros tenemos un montón de moléculas de agua, vamos a olvidarnos de la molécula, vamos a pensar únicamente en el protón del átomo de hidrógeno, ¿sí? Únicamente en el protón del átomo de hidrógeno, que está representado por las esferas naranjas, y su campo magnético asociado, el que genera el propio hidrógeno, está representado por la línea blanca. Y como estos son campos magnéticos muy debiluchos, pues todos están interactuando con todos, ¿no? Y entonces en realidad todas las moléculas de agua tienen sus campitos asociados, apuntando a donde sea, ¿sí? Voy a hacer una pequeña aclaración por si la riego después. Utilizo indistintamente e incorrectamente las palabras spin, que es cuando estamos hablando de la rotación y del campo magnético que tiene asociado al protón. Utilizo protón, utilizo molécula de agua. No son lo mismo, por supuesto que no lo son, y el doctor Sarael Alcáuter me va a colgar.
Pero para fines prácticos, cuando estamos hablando de este fenómeno, si los uso indistintamente, tenemos que recordar que me refiero al campito magnético asociado al spin del protón del hidrógeno que está en las moléculas de agua. Para no hablar de todo eso, a veces los uso indistintamente, aunque intentaré no hacerlo para no confundirlos. Entonces, nuevamente este campito está volteando para todos lados entre los diferentes protones de las moléculas de agua, porque todos interactúan con todos. Pero cuando nos ponemos todos estos en presencia de un campo magnético principal, van a empezar a precesar alrededor del campo magnético principal. Entonces, para no dibujarlo que está dando vueltitas alrededor, lo voy a poner fijo como una rayita blanca, pero ustedes saben que está precesando alrededor del campo magnético principal, que es la raya, la flecha blanca muy grandota, y todos se alinean con él. Sabemos la frecuencia de precesión a la que está bailoteando todo esto, porque es la frecuencia de resonancia, ¿sí?, que sacamos con la fórmula anterior de 42.5 MHz por Tesla, en el caso específico del hidrógeno. Como nosotros la conocemos a priori, nosotros podemos perturbar el sistema utilizando una antena que provoque una radiofrecuencia, y una radiofrecuencia no es más que un campo magnético que oscila, ¿sí? Y ese campo magnético que oscila está oscilando exactamente a la frecuencia que a nosotros nos interesa, la que calculamos hace ratito, así a nivel conceptual, ¿no? Entonces esta radiofrecuencia resulta más interesante, por así decirlo, para las barritas magnéticas de estos spins, y como que la voltean a ver. Entonces, en otros términos, a veces van a decir que podemos voltear o hacer un tip, ¿sí? Hacer una deflexión de estos campitos magnéticos. Ahora ya no apuntan hacia el campo magnético principal, sino apuntan hacia el emisor de radiofrecuencia. En cuanto nosotros apagamos la radiofrecuencia, ahora les vuelve a llamar la atención el campo magnético principal, y entonces todos estos campitos magnéticos van a volver a alinearse hacia el campo magnético principal, porque ya no está la antena emisora. Y al hacerlo, al regresarse a su lugar, van a regresarnos la radiofrecuencia que nosotros le habíamos puesto. Y ahora lo vamos a captar también con una antena, pero ahora en modo recepción. Primero la empujamos la radiofrecuencia, la emitimos y ahora la recibimos, ¿sí? Y entonces dirán ustedes, ¿para qué carambas aventé una radiofrecuencia si después nada más la voy a cachar? Pues lo que pasa es que el propio tejido va a hacer una pequeña diferencia entre lo que nosotros aventamos y lo que nosotros vamos a recibir, y esa diferencia va a ser la fuente de nuestro contraste, de la localización espacial que vamos a hacer, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces aventamos radiofrecuencia, recibimos radiofrecuencia, pero esta nueva radiofrecuencia viene modificada por el ambiente, el microambiente que están experimentando estas moléculas de agua en el tejido de lo que estamos haciendo una imagen. Bueno, ahora, cuando nosotros recibimos una señal, cuando recibimos nuestra radiofrecuencia, aquí, cuando nos regresa lo que nosotros le habíamos aventado, pues vamos a recibir una señal que va a decaer a lo largo del tiempo, lo cual va a resultar interesante cómo decae, pero incluso adentro de esto, pues vamos a ver que pues es una señal complicada, ¿no? O sea, tiene muchas cosas allí. Cosa que está chistoso porque nosotros habíamos aventado una radiofrecuencia pura, ¿no? Vamos a decir a 42.5 MHz porque estábamos a un Tesla, y nos regresa algo que no es exactamente solo esa frecuencia, nos regresa algo más complicado porque está siendo modulado por el propio tejido. Entonces, ¿qué hace uno cuando tiene una señal complicada? Pues uno utiliza la transformada de Fourier. Que la transformada de Fourier, que ya tiene muchos años y es la base de todas las telecomunicaciones actuales, y los que estén haciendo aquí algo de análisis de señales, por ejemplo de electrofisiología, la conocen. La transformada de Fourier nos dice que cualquier señal, por complicada que sea, no es más que la suma de muchas señales sencillas, de muchas señales sinusoidales, a diferentes frecuencias, a diferentes amplitudes y a diferentes fases. Y jugando con esas tres cosas, tú puedes armar, a partir de un catálogo de diferentes frecuencias, puedes armar la señal que tú quieras.
Y lo contrario también es cierto. Cualquier señal, por compleja que sea, la podemos descomponer en un montón de frecuencias simples con diferentes magnitudes, fases y frecuencias. Entonces, a través de la descomposición de la transformada de Fourier, vamos a poder sacar la información que fue lo que quedamos, que fue distinto entre lo que aventamos y lo que recibimos. La señal ahora más complicada por todo lo que experimentó, digamos, la radiofrecuencia aquí, o por la manera en que la radiofrecuencia se modula por estar en un microambiente dado, a la hora de que la recibimos, por más complicada que sea, la vamos a poder estudiar a través de la transformada de Fourier. Eso ahorita lo hemos platicado como si estuviéramos hablando de unos cuantos moléculas de agua puestas en un cubito en algún lugar, pero no sabemos su localización espacial, por lo tanto no hemos hecho imágenes, ¿sí? Sabemos que podemos recibir señal, y de hecho le podemos sacar información, y de hecho hasta ahorita lo que hemos visto es la base de la espectroscopía, el mundo de los químicos que quedamos que era de los años 40 y que hasta la fecha se utiliza. Pero eso no nos da una localización espacial. Entonces, ¿cómo podemos hacer una localización espacial a partir de esta información? Pues con un truco muy colmilludo, ¿sí? Vamos a aprovechar que nosotros podemos saber a priori la frecuencia de precesión si nosotros sabemos también a priori la magnitud del campo magnético que están experimentando estas moléculas de agua y sus spins y sus campos magnéticos asociados. Lo sabemos a priori. Entonces, si nosotros modificamos a voluntad el campo magnético que está experimentando nuestra muestra, a través de lo que vamos a estar diciendo mucho la palabra en todo el curso, el gradiente del campo magnético. Nosotros podemos provocar un gradiente. ¿Qué es un gradiente? Es que cambie la magnitud de manera lineal, ¿no? Entonces, representado aquí por el gradiente de color, ¿sí? Del lado derecho, hagan de cuenta que yo tengo 3 muestras y las tengo puestas en algún lugar en el espacio. Las 3 están separadas por cierta distancia. Son 3 botellitas de agua y una es más grandota que las otras 2. Las pongo en un campo magnético. Y el campo magnético, yo provoco la variación del campo magnético de manera lineal de izquierda a derecha. De manera que la muestra que está hasta la izquierda, en lugar de estar experimentando 3 teslas, está experimentando 2.99 teslas, ¿sí? La que está en medio está experimentando exactamente 3 teslas, el resonador de 3 teslas. Y la que está a la derecha está experimentando 3.01 teslas. Entonces, como sabemos que la frecuencia de precesión depende de lo que está experimentando en ese lugar, entonces podemos calcular que la muestra del medio está experimentando 127.5 MHz como frecuencia de precesión. Pero la que está al lado derecho está procesando a 127.9 MHz. Y la que está del lado izquierdo está procesando más lento a 127.07 MHz. Entonces tenemos diferentes frecuencias en función de dónde están en el espacio. El gradiente, en lugar de estarlo representando con esa caja, lo vamos a estar representando durante todo el curso de esta manera, como una línea. Y mientras más pronunciada esté la pendiente, quiere decir que nuestro gradiente provoca el cambio de manera más aguda, ¿no? Más rápido, de un lugar a otro en la dimensión en la que lo estamos poniendo. Bueno, pues con este concepto sencillo, ahora nosotros podemos emitir radiofrecuencia, ¿sí? Para que las cosas volteen a ver a la antena, como le hicimos hace rato. Aquí hacemos que volteen a ver, luego le prendemos el gradiente y cuando nos van a contestar en este momento, van a estar contestando a diferentes frecuencias, dependiendo de dónde están en el espacio. Entonces, las que estén más a la derecha van a contestar a frecuencias más altas, las que estén a la izquierda van a contestar a frecuencias más bajas. Y vamos a recibir una señal en nuestra antena, una señal feota como la de arriba. Pero ya no nos espantamos porque le podemos hablar a Jean-Baptiste Fourier, o como se pronuncie, que se traiga su moñito y toda la cosa y nos ayude a descomponer esta
señal complicada en diferentes frecuencias y magnitudes. Y entonces cuando nosotros recibimos esa señal feota, le hablamos a Fourier y convertimos esto en un espectro, ¿sí? En el que en el eje de las Y nos dice qué tanto hay precesando a cada una de las frecuencias que tenemos en el eje de las X. Y entonces nos está diciendo, ¿sabes qué? Tienes algo precesando aquí a 127.07 MHz. Tienes algo procesando a 127.5 y tienes algo procesando a 127.9. Y fíjense qué padre, hasta incluso se da cuenta que hay más cosas procesando a 127 porque nuestra botella de agua ahí está más grandota. Entonces, aunque nuestra señal venía todo al mismo tiempo, la pudimos descomponer en las diferentes frecuencias y cada una de esas frecuencias corresponde a un lugar en el espacio. Y nosotros pudimos tipificar cómo hicimos el gradiente. Entonces, a través de matemáticas, en las siguientes clases, y matemáticas muy simples porque son reglas de 3, casi, vamos a poder decir, esto está a la izquierda, esto está a la derecha, como lo estamos viendo en esta caricatura. Pues esta idea muy simple se les ocurrió casi de manera simultánea a Lauterbur y a Mansfield, no a Damadian, y por eso ellos son los que se ganaron el premio Nobel en el año 2003 de las imágenes de resonancia magnética, porque esta es la manera en que habitualmente se hace la codificación espacial en la resonancia, no a través de la retroproyección como se utiliza en la tomografía. Hasta ahorita hemos codificado solamente una dimensión. Nos faltan otras 2 dimensiones porque vivimos en un mundo tridimensional. Las cabezas de nuestros sujetos tienen 3 dimensiones. Pero vamos a utilizar y reutilizar este truquito para hacerlo de manera muy colmilluda para ir codificando las otras 2 dimensiones que nos faltan. Hay muchísimas matemáticas de fondo y nos podemos clavar, bueno, me gustaría que nos pudiéramos clavar, pero yo no soy capaz de explicarlo de esta manera. Por lo tanto, todo el curso les voy a poner la mínima cantidad de ecuaciones, ¿sí? No se espanten por estas no las vamos a ver. Les voy a poner la mínima cantidad de ecuaciones para que podamos ir entendiendo los conceptos y podamos formalizar lo mínimo indispensable. Pero el conjunto de toda la matemática que tiene que ver con las frecuencias de precesión, dependiendo de lo que están experimentando y que si los gradientes y todo esto, se resumen en unas cosas que se llaman las ecuaciones de Bloch, en donde de una manera muy sucinta se puede armar y predecir cómo van a estar procesando los diferentes ensambles de moléculas de agua dependiendo de lo que estemos haciendo. Entonces no se espanten, va a haber muy pocas fórmulas durante el curso y las que haya las vamos a ir explicando o tratar de explicar de una manera en que se entiendan de una manera muy intuitiva. Vamos a estar hablando también a lo largo del curso de las secuencias de pulsos. Se llaman secuencias porque son cosas que suceden a lo largo del tiempo de manera ordenada, como si fueran una partitura. Y se llaman de pulsos porque habitualmente hacemos pulsos de radiofrecuencia o prendemos y apagamos gradientes. Y lo hacemos de manera controlada y a lo largo del tiempo. Esto es igual que una partitura. Pero así como una partitura puede tocar la cucaracha y otra partitura puede tocar Valentina, nosotros podemos, y por supuesto las personas van a bailar diferente dependiendo de qué partitura pongamos y de qué estemos tocando. Mediante diferentes secuencias de pulsos nosotros vamos a provocar manipulaciones en el ambiente de las moléculas de agua para que nos dé cierta localización espacial o que provoquemos ciertos contrastes entre tejidos a la hora de obtener nuestras imágenes. Entonces, secuencias de pulsos se refiere a la manera en que utilizamos el orden cronológico de nuestras herramientas de trabajo para obtener una imagen. Y nuestras herramientas de trabajo son pulsos de radiofrecuencia y gradientes del campo magnético. Son las 2 herramientas. Si las usamos bien, si las usamos de manera juiciosa y las ponemos de manera ordenada, vamos a poder obtener imágenes que van a ser útiles. Parecen poco 2 herramientas, ¿no? Pulsos de radiofrecuencia y gradientes. Pero también parecen pocas 7 notas, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si.
y cuántas melodías podemos sacar con eso, ¿no? Entonces, no se espanten que solamente tenemos 2 herramientas, la cosa es cómo las vamos a ir utilizando. Entonces, en las clases alrededor de las 6 y las 7, vamos a ir viendo cómo se arman las secuencias de pulsos. Bien, va a haber un concepto que va a estar chistoso y un poco truculento cuando lleguemos a hablar de lo que se llama de la codificación espacial y una cosa que se llama el espacio K. El espacio K es la transformada de Fourier de la imagen y la imagen es la transformada de Fourier del espacio K. Suena chistoso, pero si se acuerdan, cuando obtuvimos una señal complicada hace ratito, su transformada de Fourier era la localización espacial de las cosas. Y quedamos que la transformada de Fourier es invertible. Entonces podemos tomar esas frecuencias y generar la señal que habíamos tenido. Eso es más o menos, no, de hecho es exactamente la misma relación que existe entre señales y la localización que vimos entre el espacio K y una imagen. Y el espacio K puede ser de 2 o de 3 dimensiones porque estamos codificando en 2 o en 3 dimensiones las cosas en el espacio. Aquí nos vamos a atorar un poquito, tengan paciencia y pregunten, ¿sí? Porque cuando lleguemos a esa parte pueden surgir muchas dudas. Bien, por último, ya para armar todas nuestras imágenes, ya vimos cómo hacer una localización espacial, dónde están las cosas. Ya vimos también que dependiendo de qué tanta agua hay, pues algunos lugares van a estar más representados que otros. Entonces, en términos de píxeles, por ejemplo, vamos a tener algunos píxeles que brillen más, por ejemplo, y otros que brillen menos, dependiendo de cuánta agua tengan. Entonces, esa es una fuente de contraste para saber que esto es líquido cefalorraquídeo y esto es la corteza cerebral, simplemente por la cantidad de agua que contiene. ¿Sí? No puede contener más agua que el líquido cefalorraquídeo, porque el líquido cefalorraquídeo es pura agua. ¿Sí? Entonces esa es una fuente de contraste, pero hay otra fuente de contraste riquísima que es el fenómeno de relajación. Si se acuerdan, cuando nosotros apagamos la radiofrecuencia, todos nuestros barritas magnéticas, los spins, van a regresar a su posición de reposo. ¿Y cuál es esa posición de reposo? Apuntando hacia el campo magnético principal, el resonador, ¿sí? Entonces vuelven a apuntar. Entonces, eso, a la hora de regresar, la tasa o la velocidad con la que las cosas regresan a su posición de reposo, eso va a ser fuente también de diferencias de señales entre un tejido y otro. Porque no todos los tejidos se relajan a la misma velocidad. Algunos tejidos se relajan lento, algunos tejidos se relajan rápido. Y hay, para fines prácticos, 2 tipos de relajación. La relajación longitudinal, que es cómo crece el componente sobre el eje Z, que es el que está apuntando hacia el campo magnético, cómo crece eso, y es como lo podemos ver en la caricatura de abajo, ¿no? Que vemos nuestro barrita, que representa el ensamble de muchas barritas, ¿sí? Todas juntitas, y está regresando a su posición original para precesar alrededor de Z, y Z es la dirección en la que tenemos el campo magnético principal. Entonces, si nosotros pensamos en la proyección que tiene esta barrita amarilla sobre el eje de las zetas, ¿sí? Es decir, el componente Z, crece a cierta velocidad, ¿sí? Este carrusel que le está haciendo y empieza a crecer como para hacer la punta de un helado de McDonald's, ¿no? Empieza a crecer y hacia arriba, en espiral. No todos los tejidos van tan rápido hacia arriba. Algunos se tardan mucho y otros llegan más rápido. Y la otra es la relajación transversal, que tiene que ver con la manera en que si el ensamble de spins están todos en fase, es decir, que todos van al mismo tiempo, juntitos, dando vueltas, apuntando todos al mismo lugar, o si algunos ya se adelantaron y otros ya se retrasaron. Y en esa sí me detengo, bueno, más bien en esa les digo que no se las puedo explicar a manera de caricatura en menos de 10 segundos, pero tendremos un buen rato para platicar acerca de la fase y por qué el desfasamiento de los spins nos provoca la relajación transversal.
Pero creo que la longitudinal es muy sencillo, que es cómo regresan las cosas a su estado de reposo, que es apuntando en Z. Por convención, Z es el eje principal del resonador y ahí tenemos el campo magnético principal. Aquí vemos la relajación transversal, vemos cómo ¿sí? Está el componente en Z de esto que vemos aquí, ¿sí? Esta barrita de muchos spins empieza a precesar alrededor del campo magnético. Si ahora nos fijamos en las líneas rojas que están dando vueltas a la misma velocidad que la rayita amarilla, podemos ver en esta animación cómo crece, ¿sí? Como si fuera un topo asomando su cabeza, ¿no? De su madriguera, ¿sí? Y lo hace a una velocidad. Y esa velocidad con la que lo hace y este crecimiento que vemos aquí es exponencial. Y la exponente de esta curva, es distinta para cada tejido. Y eso nos va a permitir diferenciar entre un tejido y otro. De hecho, esto es lo que Damadian en los años 70 se dio cuenta, que los exponentes de la relajación longitudinal y transversal, y aquí tengo un error, relajación transversal, aquí es longitudinal, perdonen ustedes, aquí donde dice transversal debería de decir longitudinal, y lo voy a poner para que quede claro. Yo quiero poner esto aquí, esto es longitudinal. Hay un error que he tenido durante años entonces. Longitudinal. Bueno, es longitudinal. Tenemos ese crecimiento y es distinto entre los diferentes tejidos. La pequeñísima caricatura del desfasamiento que provoca la relajación horizontal o T2 es que aunque todos empiezan precesando exactamente en la misma dirección, con el paso del tiempo unos se empiezan a adelantar y otros se van quedando atrás, como los corredores en la pista de atletismo, que empiezan todos en el mismo lugar y después de un rato unos van más adelante y otros van atrás. Y este desfasamiento va a provocar que nuestra magnitud de la señal que estamos recibiendo vaya decayendo en función de que se van desfasando. Mientras más se desfasen, la suma de todos ellos va a ser menor. Vamos a empezar a desfasarlos y vamos a empezar a perder señal. Entonces, T2 es pérdida de señal en función del tiempo y también sucede de manera exponencial. Y también el exponente T2 es distinto en los diferentes tejidos y Damadian se dio cuenta que en el tejido tumoral es distinto T2 que en el tejido normal y que por lo tanto puede utilizarse para detectar algunos tipos de cáncer. Lo vamos a complicar en las siguientes clases porque vamos a hablar de T2, de T2' y de T2 estrella, pero no se preocupen, se va a ir poniendo la cosa fácil. Solamente quiero recalcar entonces que tenemos hasta ahorita 3 fuentes de mecanismos generadores de contraste. En rayos X teníamos una. Yo te aviento rayos X y veo cuántos te atraviesan y cuántos se te quedan atorados. Aquí vamos en la primera clase de resonancia y ya llevamos 3. Por eso decimos que la resonancia es tan versátil. ¿Cuáles son los 3? Densidad de protones, que es cuánta agua hay, ¿sí? Cuánta agua hay, mientras más agua, más intensidad de señal. Y 2 tipos de relajaciones, la T1 y la T2. Y después los vamos a ir complicando y vamos a acabar con docenas de mecanismos generadores de contraste que nos van a poder dar información distinta acerca del tejido dependiendo de lo que queremos preguntarle al tejido. Cada tejido tiene entonces sus tasas de relajación longitudinal y transversal. Aquí tenemos 3 ejemplos a 1.5 teslas, sustancia gris en amarillo, sustancia blanca en verde y líquido cefalorraquídeo en naranja. Entonces vean ustedes cómo el líquido cefalorraquídeo se recupera su magnetización longitudinal, es decir, se recupera en T1 de una manera muy lenta, mientras que la sustancia blanca se recupera muy rápido, ¿sí? Se recupera muy rápido la línea verde, y podemos tener entonces una diferencia en la intensidad de la señal entre cada uno de ellos.
En T2 también vemos que el líquido cefalorraquídeo pierde la señal muy lentamente, es decir, después de mucho tiempo todavía tenemos mucha señal. Mientras que otros tejidos, como la sustancia blanca, su señal se pierde muy rápido. Entonces, si nosotros tomamos un momento para tomar la imagen, vamos a decir aquí, va a haber tejidos que brillan mucho, o líquido cefalorraquídeo que brilla mucho, y va a haber una diferencia en la intensidad de la señal entre la sustancia blanca y la sustancia gris, siendo la sustancia blanca más oscura que la sustancia gris. Entonces, lo que a veces cuesta trabajo en el curso de resonancia es que tenemos que mantener en la cabeza que los conceptos de relajación y los conceptos de codificación espacial están combinados, están sucediendo al mismo tiempo y nosotros lo estamos provocando todo a través de las secuencias de pulsos. No son conceptos independientes. Aunque en la resonancia vamos a poder ir platicando de cada uno de ellos de manera independiente, a la hora de los trancazos, a la hora de escribir una secuencia de pulsos, a la hora de correr una secuencia de pulsos, todo lo que nosotros planeamos va a ir sucediendo de manera casi simultánea. Y entonces tenemos que estar precavidos con eso. Y es posible que les cause confusión en algún momento cómo estamos provocando, por un lado, diferentes fenómenos de relajación, mientras que al mismo tiempo estamos provocando la codificación espacial de las señales. Suceden al mismo tiempo, aunque se trabajan de manera distinta entre ellas. Bien, entonces solamente ya para recordar y finalizar, podemos tener codificado espacialmente dónde están las cosas. Ya tenemos imágenes. Aquí están los ventrículos. Vemos la corteza, todo alrededor del cerebro, ¿sí? Vemos la sustancia blanca y las cosas están en su lugar. Pero variando una de nuestras cosas, que es, por ejemplo, cuando hacemos la imagen, podemos aprovechar el fenómeno de relajación transversal, como hicimos aquí, y ver que hay algunos tejidos que brillan mucho en cierto momento y otros que no tanto. Vamos a ver precisamente este ejemplo. Si nosotros pedimos una imagen a los 18 milisegundos, nos regresamos aquí a las diferentes curvas de relajación. Aquí son 200 milisegundos, entonces 18 milisegundos está por aquí. Entonces aquí prácticamente los tres tejidos me están dando tanta señal como puedan darme. Y entonces la fuente principal de contraste va a ser la densidad de protones. A 18 milisegundos evidentemente brillan más el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, que la sustancia blanca. A 40 milisegundos, por aquí, ya se separaron estas curvas. Estamos haciendo una imagen en este momento. Entonces va a brillar mucho el líquido cefalorraquídeo, va a brillar muy poco la sustancia blanca y la sustancia gris va a estar en medio. Y sí es cierto, el líquido cefalorraquídeo brilla mucho, la corteza brilla intermedio y la sustancia blanca es lo que brilla menos. Y finalmente, a los 100 milisegundos tenemos por aquí todavía más pronunciada la diferencia entre esos dos. La sustancia blanca ya casi no nos está dando señal, ya casi se ve negro, y el líquido cefalorraquídeo sigue vivito y coleando, dándonos mucha señal. Entonces, dependiendo de lo que uno quiere ver, vas a provocar una imagen que tenga un contraste como la de la derecha o como la de la izquierda, dependiendo de lo que uno quiera ver. Todos los parámetros en resonancia están peleados entre sí, entonces también iremos viendo eso a lo largo del curso, como si quieres mucha resolución, tienes que sacrificar algo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo todos esos conceptos. Pero esa es la visión muy sencilla de cómo generar una imagen. Voy a recapitularlo en, espero, menos de un minuto. Tenemos un montón de moléculas de agua que metemos al resonador y provocamos que sus spins, sus campitos magnéticos, volteen a ver el campo magnético principal, que por convención, aquí dice norte, pero bien podría ser Z si lo voltean a ver de lado, porque eso es habitualmente la convención. Todos voltean a ver, empiezan a precesar alrededor del campo magnético principal a la frecuencia de resonancia que nos dice 42.5 MHz por Tesla.
emitimos esos 42.5 MHz por Tesla y van a voltear a ver a la antena. Es decir, los desviamos, los tumbamos, nos voltean a ver y en cuanto nosotros apagamos la radiofrecuencia externa, ahora recibimos la radiofrecuencia y a la hora de que esta radiofrecuencia la empezamos a recibir, nosotros la podemos modular, por ejemplo, poniéndole un gradiente de campo magnético para que los que estén acá precesen más rápido y los que estén acá precesen más lento. Y así, mediante una Bill transformada de Fourier, habiendo modificado las frecuencias de precesión de una forma espacialmente dependiente, vamos a obtener la localización espacial y la magnitud de cada una de estas señales, dependiendo de dónde están y de cuánta agua tienen en cada uno de ellos. Eso es la codificación espacial. Las secuencias de pulsos es la manera en que jugamos con todos estos conceptos para generar una imagen y un mecanismo de contraste. Y los mecanismos de contraste principales entonces son la relajación transversal T2 y la relajación longitudinal T1, que lo estaremos viendo en la próxima clase. Para que al final nosotros juguemos con todos esos conceptos en una secuencia de pulsos y provoquemos una imagen con ciertas características espaciales y sobre todo con ciertas características del contraste de la imagen para que se vean más una u otra cosa. Bien, con esto terminamos la visión general de los conceptos de resonancia magnética. Cuando se pierdan en el curso de que estemos hablando algo muy específico y que si el T2 y el desfasamiento y que quién sabe qué, y ya no sepan en dónde encajan las cosas, regrésense a esta clase para que vean en dónde se vuelve a armar todo, para que nunca pierdan de vista el bosque por estar viendo los árboles, porque eso puede pasar muy fácilmente en el curso de resonancia, y siempre hay que tener la idea de que todo está sucediendo al mismo tiempo. Bueno, muchas gracias, que les vaya muy bien.